Mm, Buenos días, ¿todo bien, Lick? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Cómo va? A ver, por acá. Aprovecho. No, aprovecho y les mando el enlace para la asistencia de hoy. Ok. Quiero aprovechar para preguntarles si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos el día de ayer. ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Ok. Listo. Ok. Voy a empezar ahorita a compartir pantalla y solo me confirman que estén viendo ya pantalla completa. ¿Sí, verdad? Perfecto. Sí, Lick. Ok. Entonces, continuemos donde nos quedamos hablando el día de ayer acerca de los alelos dominantes y recesivos. Recordando que aquel alelo que domina, aquel alelo que usualmente tiende a opacar de alguna manera al otro alelo tiende a ser el alelo dominante y aquel que en el cual es como enmascarado de alguna manera es el gen recesivo o el alelo recesivo. Cualquiera de los dos nombres son válidos. Habíamos hablado también el día de ayer que existían ciertas anomalías cromosómicas. Y en el caso de las anomalías cromosómicas, vamos a estar asociados sobre todo con 5 sucesos que pueden ocurrir, sobre todo en el cambio. Recordemos que vimos al inicio de la clase, allá en el capítulo 2 de Tórtora, hemos hablado de que el ADN se transcribe, ¿cierto? Al momento de la replicación. Y entonces en esa transcripción puede ocurrir algunos de los hechos que vamos a ver a continuación. Estos 5 hechos están un poco mejor explicados que el texto base, así que esto lo obtuve de una bibliografía adicional, de una revista. Por eso de repente van a ver que es un poquito distinto al expuesto en nuestro texto base. Entonces vamos a empezar a ver. Recordemos que cuando el cigoto es concebido, recibe la información tanto del espermatozoide como del óvulo y recibe mitad y mitad de dicha información. Recordemos también que en este proceso de intercambio va a ocurrir entonces algunos procesos asociados directamente con esta transcripción. Y estos 5 tipos de anomalías cromosómicas son, el primero, la delección, que si ustedes pueden observar acá, la delección, nosotros vemos la primera estructura, el primer alelo, y en el proceso de transcripción, entonces, se pierde un fragmento, como este que ustedes están viendo acá. Esto va a ocasionar entonces que el siguiente alelo ya no tenga ese fragmento, este material genético. Por ahí, como les decía, ayer hablamos un montón acerca de alteraciones visuales, pero aquí también puede estar asociado cualquier rasgo físico, sobre todo por ejemplo, color de piel, color de ojos, color de cabello,
También puede estar muy asociado algunas características en particular de nuestro cerebro, o por ejemplo aquí se pueden generar algunas alergias también, por ejemplo, o reacciones alérgicas a ciertos alimentos. El segundo tipo de anomalía cromosómica es la duplicación. Lo que va a ocurrir en la duplicación es que vamos a tomar ese mismo fragmento que vimos anteriormente y en el proceso de transcripción se va a desarrollar 2 veces. En el caso de la inversión, de nuevo, tomamos en consideración, tienen el mismo tamaño, pero al desarrollar ese proceso de transcripción, ese fragmento, esa parte del cromosoma, entonces, va a ser cambiado y va a ser entonces, o nos va a llevar a que se invierta el orden del material genético. También en el caso de la sustitución, como tal, vamos a tener que este es el cromosoma 4 y este es el cromosoma 20, ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces, cuando se está generando el proceso de transcripción, entonces van a combinar material genético ambos. Y en el caso, por ejemplo, aquí podemos observar que el 4 y el 20 entonces tienen un fragmento cada uno y ese fragmento del 4 ya no se copia, sino que copia el del 20. Y en el caso del último tipo de anomalía cromosómica es la translocación, que igual poniendo el mismo ejemplo del cromosoma 4 y el cromosoma 20, se intercambian entonces estas piezas, estos segmentos del cromosoma. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Bueno, me van a hacer. Clarísimo, Lick. Súper. Lick, ¿puede repetir lo de translocación? Por favor. Sí, No sí, entendí. igual tenemos 2 cromosomas distintos. Entonces, al tener los 2 cromosomas distintos, ¿sí? Que tenemos en este ejemplo el 4 y el 20, cada uno de ellos va a tomar una estructura del cromosoma opuesto y al momento de transcribirse, entonces se va a transcribir, por ejemplo, voy a borrar, por ejemplo, en el caso del 4, se va a transcribir con una parte del cromosoma 20 y el 20 con una parte del cromosoma 4, que es como lo puedo observar acá. Esta colita, por así decirlo, este último segmento, realmente es del cromosoma 20 y esta parte superior es también del cromosoma 20 y esta, por otra parte, la parte baja y esta parte alta son del cromosoma 4. O sea, es como que en el proceso de transcripción se intercambiaron información entre una y otra. ¿Ahora sí estamos bien? Sí, Lick, gracias. Licenciado, yo no comprendí bien el de sustitución. El de sustitución es el mismo ejemplo que acabamos de ver, que uno de estos toma un fragmento, un segmento, y lo incorpora en el otro. O sea, es el mismo proceso de intercambio que acabamos de ver en translocación, pero solo ocurre en un cromosoma, como puede observar acá. No en los 2. ¿Estamos bien? ¿Mike? Sí, gracias, licenciado. A la orden. A la mitad, Lick, no tienen que yo ser estoy tan confundido grandes. Si no pueden con la revisar parte de los de alelos. O sea, periódicos, ¿cómo de revistas, sé de yo qué documentos partecitas informativos, específicas del lo cromosoma que le es interesa un alelo? que la haga. Es que el cromosoma como tal es un alelo. Voy para atrás. O sea, el cromosoma como tal, recordando porque por aquí les puse una imagen, ¿sí? Voy por acá. Este es el cromosoma como tal. Y el alelo se conoce como la mitad de este cromosoma. Recordemos que en el caso del cromosoma se divide o es formado, mejor dicho, por un alelo de la madre y un alelo del padre. Entonces, la unión de ambos alelos son el cromosoma. Ahora sí. Obviamente, Ajá. aquí la Sí, estamos ahora sí, Lick. ING. Ok, Lo vamos gracias. a poner. muy bien. ¿Estamos bien? ¿Dudas?
clap. Una Es cosa más, Liz. Liz. aplaudir. Adelante. Entonces, la persona aplaudiendo. clap. Y el pasado Perdón, pero atrás. mi mamá me está dando clases. Dance es bailar. Toca, Bailó. es del oficio ahora. Dance. Pero yo lo Sí, tengo, yo se lo voy a maestra dar. de Esto es primaria lo que me y de hace, secundaria, entonces ¿verdad? todo el día. Y se los van a Estas aprender. como que rayitas como que Yo salen les en verde voy a oscuro de enseñar los en la cromosomas, clase la ¿qué pronunciación son de exactamente? esos verbos. Esos son el material que tenemos acá, que recuerdan que habíamos hablado de las distintas proteínas de tiamina, guanina, citonina, adenina, que eran estas. Entonces, Las bases nitrogenadas. exactamente, esos son. Y la combinación de las distintas bases en conjunto con el orden que llevan es lo que forma el cromosoma. Y cada uno de nosotros tiene formaciones distintas. Puedo dar. ¿Todo bien? Ok. Quiere hacer. Es que, disculpe, yo ayer no entré, entonces estoy perdido. No, tranquilo. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Y yo, dice, a mí se me olvidó subir la clase ayer, la verdad. Ahora, les voy a contar algo. Ustedes recuerdan que el día de ayer hablamos de la trisonomía 21, que es la anomalía cromosómica más famosa, por así decirlo, porque incluso tiene hasta su día de concientización, que la trisonomía 21 forma, o mejor dicho, es conocido también como síndrome de Down. Entonces, lo que ocurre en los casos de la trisonomía 21 es que recuerden que tenemos pares de cromosomas. Y en el caso de la trisonomía 21, como bien lo dice su nombre, aparece un tercer cromosoma. ¿Ok? Entonces, al aparecer este tercer cromosoma, lo que genera entonces en este par 21 es algún tipo de discapacidad intelectual, algunas dificultades de desarrollo, sobre todo en el sentido de los componentes sociales. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down también bajan mucho sus habilidades sociales, sus habilidades de interacción, entre otras cosas. ¿Estamos bien? Solo quería hablar acerca de esto. Entonces, lo que puede ocurrir en esos casos, que conste, la trisonomía puede ocurrir en cualquier cromosoma. O sea, en el cromosoma 18, el 21, el 20, el 7, en cualquiera de ellos puede ocurrir. Pero el más frecuente es este. ¿Estamos bien? Sí, Ok. Avancemos entonces ahora al siguiente punto. Hay algo bien importante que debemos de entender. A veces nosotros creemos que siempre vamos a tener un rasgo dominante y un rasgo recesivo, un gen dominante y un gen recesivo, pero no siempre ocurre de esta manera. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les ha pasado de que usted no se parece ni a su mamá ni a su papá? En casi nada. O sea, hablando físicamente estamos hablando. yo no siento que me parezca a ninguno. Yo les digo a las personas de que cuando me preguntan por mis hermanos, los tres parecemos adoptados y yo sigo apoyando esa teoría. Y a diferencia de los de mi esposa, que son casi calcados a mi suegro. Y lo interesante de esto es que casi siempre tenemos como esa dicotomía, como de ver las cosas, como de full recesivo o full dominante. Probablemente pueden existir variaciones de esto. Incluso la mayoría de los patrones que acabamos de ver, de los alelos y del cromosoma, no tienen un patrón de herencia dominante. Como hablábamos, no es que mi papá tiene ojos verdes, yo voy a salir con ojos verdes, porque no sabemos si ese es un patrón recesivo o dominante, sobre todo en la interacción de estos valores. Así que recordemos que la genotípica que el genotipo es aquello que no podemos observar, pero que está en la base de nuestro ADN, y el fenotipo es aquello que sí podemos observar.
Así que la expresión fenotípica de un gen particular puede ser influida, obviamente, por los alelos, lo que acabamos de ver, pero también puede estar muy influida por otros genes y por el medio externo. Como por ejemplo, pensemos en el color de piel. Puede ser que la exposición suya a los rayos constantes del sol puede llegar a cambiar su fenotipo, ¿ok? Puede llegar a cambiar lo que usted ve y esto tener algún tipo de alteración más adelante en la expresión genotípica. O pensemos también en madres que no se dan cuenta que están embarazadas hasta el cuarto o quinto mes y por ende no consumieron ácido fólico, no consumieron los nutrientes, incluso tuvieron algunos teratógenos, algunas prácticas que de repente atentaban contra la vida de la nueva vida o que atentaban contra la salud, quizás consumo de bebidas alcohólicas, sustancias, exponerse, por ejemplo, a radiación, entre otras cosas. Entonces, si bien es cierto, los genes como tal traen o de alguna manera dictan nuestro ADN, pero también el medio externo puede influir en nuestro genotipo. Por ejemplo, hay muchas personas, y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que traen una carga genética asociada con diabetes, por ejemplo. Pero si su medio externo, sus prácticas, su alimentación, sus actividades van encaminadas a mejorar su vida, entonces probablemente no vaya a desarrollar ese genotipo en un fenotipo. Y al revés también es correcto. Quizá usted no trae la carga genética para desarrollar diabetes, pero sus prácticas, su alimentación, su sedentarismo hace entonces que sí se desarrolle. Y entonces esa expresión genotípica es alterada. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, Ok. Entonces pasemos a 3 tipos de variaciones que nosotros acabamos de ver, para que recordemos que no siempre va a ocurrir, ese gen recesivo y gen dominante, perdón, ese gen recesivo y ese gen dominante de manera tan obvia. Así que voy a empezar haciéndoles un ejemplo del cuadro de Punnett que acabamos de ver. Y vamos a ver, recuerden que en el caso del cuadro de Punnett tenemos a la madre en el eje horizontal y al padre en el eje vertical. Entonces, aquí vamos a ver 2 expresiones importantes que son los códigos como tal en el tema de cabello, del C1 y C2. En el caso de ellos, ambos rasgos, como ustedes pueden observar, son de manera, ¿cómo les puedo decir? De manera liso, o sea, un pelo liso, digamos, por así decirlo. Así que su expresión fenotípica es lisa. Eso quiere decir que ese C1 va a corresponder como tal, ¿verdad?, a esta expresión. En el caso del C2, puede estar también asociado con con los otros tipos de cabello, que en el caso del C2, al poner un ejemplo, estamos viendo el C1 que puede estar asociado con un cabello un poco más colocho, por así decirlo, y el C2 como tal a un liso, pero liso, y en el caso de la combinación entre ambos, vamos a obtener como este pelo que pueden observar de la madre y del padre como ondulado. ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí? ¿Esta parte? Repito. Lady, perdón, adelante. Solo que decir que es bien interesante porque en mi caso, en mi familia, mi papá y mi mamá son piel color blanca y somos 6 hermanos y de los cuales somos 5 color piel clara, blanca.
y solo uno de nosotros salió piel trigueña. Y es bien raro porque toda la familia por parte de papá es color blanca, igual por parte de mamá. Y solo él salió así. Exactamente. Incluso, vaya, el ejemplo que nosotros vamos a ver ahorita está muy parecido a lo que vamos a ver con cabello. En el caso suyo quizás con color de piel. Entonces, vaya, el C1 como tal es que el gen está asociado con cabello rizado, el C2 con cabello liso, completamente liso, y la combinación de C1 y C2 con un cabello ondulado. Entonces, como pueden observar, el cuadro de Punnett, recordemos que tenemos 4 variaciones que vamos a ir haciendo los distintos cruces. Entonces, en el caso del ejemplo 1, por ejemplo, puede ser que en el cuadrante 1, al tener entonces un cruce C1 y C1, entonces, a pesar de que ambos padres tienen cabello ondulado, pero la primera salió con pelo colocho. Y luego combinamos el C1 del padre con el C2 de la madre para el cuadrante 2 y entonces ahí obtenemos el resultado ondulado. Luego combinamos el C1 de la madre con el C2 del padre y volvemos a tener un cabello ondulado y combinamos por acá para el cuadrante 4 el C2 del padre y el C2 de la madre y nos da un pelo completamente liso. Entonces, a esto se entiende como una dominancia incompleta, donde hay algunos genes que no se van a expresar completamente, por lo cual existe un grado, recordemos el cuadro de Punnett hace referencia específicamente a eso, que son grados de probabilidades de nacimiento. Probablemente puede ser que todos salgan con cabello rizado, todos salgan con cabello ondulado o todos con cabello liso. Realmente, como les digo, eso nada más es un grado de probabilidades. ¿Estamos bien? Entonces, esto es conocido como la dominancia incompleta. La segunda variación entre los genes recesivos y dominantes, que no vemos ¿cómo les digo? Esta expresión tan fuerte es la herencia de alelos múltiples. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos poner son los grupos sanguíneos. Nosotros entendemos que en los grupos sanguíneos hay básicamente 4. Es grupo A, B, AB y O, ¿verdad? Y también tenemos los grupos positivos o negativos, A positivo y negativo, B positivo y negativo, y así sucesivamente. En el caso del positivo o negativo, lo único que hace referencia es a la aparición de una proteína que se llama una proteína rhesus, que tiene un efecto en el combate de en el sistema inmunológico contra algunos teratógenos. Pero esa es la única diferencia realmente entre el positivo, que sí la tiene la proteína, y la negativa, que no la tiene. Así que entonces, cuando nosotros observamos los grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo es el fenotipo, es lo que nosotros vemos. Pero el genotipo, lo que hay detrás de ello, es el alelo del padre y de la madre. Recordemos las uniones que nosotros obtenemos por acá para obtener este grupo sanguíneo. Entonces, la herencia de alelos múltiples hace referencia a que nosotros podemos obtener distintas combinaciones. Y esto es el ejemplo más clásico. En el caso, por ejemplo, del genotipo, en el caso de ustedes pueden observar una letra que es la letra I, que está escrita en mayúscula. Recordemos de nuevo, al estar mayúscula quiere decir que es dominante, y las minúsculas son recesivas. Ahora bien, puede ocurrir que cuando nosotros recibimos el alelo de nuestra madre, de nuestro padre, perdón, por ejemplo, en el genotipo para hacer el grupo sanguíneo A, puede ser entonces una combinación del grupo sanguíneo A del padre y de la madre. O también puede ser porque como ambos son dominantes, ambos se mantienen a través del tiempo. O en el caso, por ejemplo, del dominante A y el recesivo I,
que es el correspondiente al grupo sanguíneo O. ¿Ok? O, por ejemplo, para el grupo B, podemos obtener la misma combinación, exactamente la misma combinación, pero con el grupo sanguíneo B. 2 dominantes B y un dominante B y un recesivo I. Y para el grupo AB, aquí sí ya nos podemos encontrar con una situación que va a tener un gen dominante A y un gen dominante B, por lo cual entonces ninguno de los dos va a superar al otro y por ende comparten ese grupo sanguíneo. Y luego el último, que es el gen recesivo, el doble I minúscula, que nos da el grupo sanguíneo O. Que, para serles sincero, el grupo sanguíneo O es el que normalmente la gente ha dicho que es sangre de perro, que no sé qué, que todo el mundo tiene la O. Yo soy tipo de sangre O positivo. Y esto hace referencia al gen recesivo. En el caso de nuestros padres, son de grupo sanguíneo o positivo o negativo, y esto nos lleva a nosotros a que podamos entonces cambiar este estado de gen recesivo y que ahora sea un dominante en el caso de nuestra cultura. Pero si lo vemos en otros países, probablemente el grupo sanguíneo O es menos común. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende hasta aquí? Tienen un valor. Sí, Ok. Esta es una imagen que quiero que ustedes la puedan observar. Lo que les decía, que en el caso de las combinaciones que nosotros podemos tener, hay algunas combinaciones que nosotros podemos obtener, y los anticuerpos que les decía, que son las proteínas, la proteína Rhesus, que nos lleva a nosotros a poder hacer análisis para combatir ciertos teratógenos en nuestro cuerpo. En el caso de, por ejemplo, del fenotipo O, tipo sanguíneo O, entonces puede reaccionar ante los anticuerpos A y B, sobre todo el fenotipo O negativo, ¿verdad? Ustedes pueden observar, no se los puse aquí porque no es una clase de medicina, pero pueden observar que en el caso de lo negativo puede donar a la mayoría de grupos sanguíneos, puede donar a todos los grupos sanguíneos, si no me equivoco. Y en el caso de los demás, pues obviamente sí hay solo quiero revisar algo. Sí, estaba nada más confirmando. Sí, que el grupo O negativo puede donar a todos los grupos sanguíneos. Y en el caso, para ir más adelante, quiero mostrarles un ejemplo de la cantidad de combinaciones que nosotros podemos obtener. Recordemos de nuevo que al tener un gen recesivo, un gen dominante, hago otra vez el cuadro del Punnett. ¿Sí? Al final todo esto hace referencia a probabilidades. Por ejemplo, usted va a decir, bueno, Lick, pero ambos papás son grupo A y yo salí O, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el caso, podríamos ver que en el caso de ellos, su fenotipo es A, ¿sí? Pero probablemente en el caso del recesivo, quiere decir que aquí, voy a ponerles el ejemplo acá. Podríamos tener el IA, o podemos tener también el IA y el I. ¿Recuerdan que acabamos de ver esto? Entonces, cuando hacemos estas combinaciones, probablemente en el cuadrante 4 va a obtener entonces la doble combinación de la I. Entonces, probablemente esta persona que nosotros estamos viendo acá fue la probabilidad de este cuarto cuadrante. ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ok. Y para mostrarles que hay un montón de variables que pueden entonces intervenir en
el grupo sanguíneo de los padres y por ende en el grupo sanguíneo de la descendencia. Casi siempre va a existir una probabilidad de que dentro del gen recesivo, exceptuando cuando ambos padres son AB, de ahí en la mayoría de ellos casi siempre vamos a obtener una posibilidad de un grupo O, sobre todo cuando nosotros venimos de un gen recesivo como tal. Así que, y de nuevo, dependiendo de la cultura, dependiendo de las diferentes aproximaciones genéticas, vamos a tener estas distintas combinaciones. Y para finalizar, el tema de las tres variaciones del gen recesivo dominante, tenemos la herencia compleja. En el caso de la herencia compleja, recordemos, los rasgos que nosotros heredamos no solo son controlados por un gen, puede ser controlados por 2 o más genes, y esto va a ser conocida como una herencia poligénica o una herencia multifactorial. En el caso del genotipo, puede tener varios fenotipos posibles, de acuerdo con el medio ambiente, o un fenotipo puede incluir muchos genotipos posibles. Y para esto, quiero mostrarles, ya que puso el ejemplo Lady, creo que fue del color de piel. Sí, ¿verdad? Lady. Sí. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esta es la primera generación que nosotros tenemos a una pigmentación de color muy oscura y una pigmentación de la piel muy clara. Entonces, cuando nosotros vemos que esta combinación del grupo, como pueden observar en el caso de la pigmentación de la piel, vamos a tener distintos grupos como tal, podemos observar que pueden combinarse y hay, en el caso del oscuro, tiende a ser un gen dominante y en el caso de la piel clara, tiende a ser un gen recesivo. Entonces, cuando vemos los posibles intercambios que pueden ocurrir acá, vamos a observar que podemos obtener valores intermedios. Eso quiere decir que se va a combinar un valor dominante con uno recesivo, como pueden observar acá. ¿Ok? Por ende, podemos obtener, imaginemos una persona de la raza negra que se casa con una persona súper blanca, usualmente los hijos tienden a salir intermedios, ¿cierto? Como una pigmentación un poco más diluida, por así decirlo. Pero esa es la típica que nosotros podemos observar y quizás no somos tan, no quisiera decir detallistas, pero tal vez no tan incisivos en que existen distintos tipos de coloración. Por ende, por ejemplo, lo que ustedes están observando, lo que puede entonces ocurrir, porque esta es en la primera generación, imaginemos que estos son abuelos, padres y luego estos son hijos. Así que si nosotros pensamos que para este caso tiene entonces un matrimonio con otra persona, obviamente, ¿verdad? Porque no son hermanos, y también tiene un matrimonio con otra persona que tiene también alelos, ya sea recesivos y dominantes, podemos obtener entonces todos estos valores y por eso es que se denomina como herencia compleja. Entonces, así que para el ejemplo de Lady que nos ponía, esta puede ser una de las explicaciones más importantes para entender por qué cada uno de ustedes tiene un tipo de coloración de piel distinta. ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien? Sí. ¿Dudas con estas 3 variaciones que acabamos de ver? ¿No? Ok, entonces, en el caso de la herencia compleja, usualmente un rasgo de herencia multifactorial, lo que hablábamos ahorita, o de herencia compleja, puede mostrar una graduación continua de pequeñas diferencias entre extremos, como lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior, del tipo de piel. Puede mostrar algún tipo de variación dependiendo entonces de ciertos valores o de ciertos grados.
Es relativamente fácil cuando nosotros tratamos de predecir un riesgo de transmisión de un rasgo desfavorable que depende de un único gen dominante o recesivo. Como por ejemplo, en el caso de las personas, vaya, ustedes han oído de las personas que dentro de su familia tienen la carga genética de desarrollar cáncer, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto puede ser porque se debe a un cromosoma específico que está asociado con el desarrollo de células, y ustedes ya lo vieron, ya lo están viendo, porque en el caso del mapa conceptual, en el caso de los tumores, es un grupo de células que están falleciendo como tal, y esto altera altera la estructura que está atacando. Estamos viendo tumores cerebrales, pero básicamente el cáncer es muy parecido en el sentido de que puede atacar hígado, puede atacar riñones, puede atacar piel, cáncer de piel. Así que esto es fácil de definir cuando nosotros estamos hablando porque está asociado con el cromosoma 3. Pero cuando tratamos de hacer una predicción, cuando un rasgo, multifactorial, es muy difícil. Porque estos rangos pueden ser muy variables, de nuevo, desde el color de la piel, color de ojo, color de cabello, incluso facciones como la nariz pronunciada, nariz caída, o el tipo de labios. Cada uno de estos fenotipos que nosotros podemos observar tienen sobre todo un aspecto genotípico importante, pero recordemos también, no se olviden del factor ambiental y del impacto ambiental que tiene entonces en nuestro cuerpo. Incluso, de nuevo, pensemos en nuestra madre, si de repente no se dio cuenta de que está embarazada, así que quizás pudo tener algunas prácticas que pudieran poner en riesgo al feto. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Cómo hacer ensalada? Por el momento todo claro, Lee. Perfecto. Ok, entonces avancemos al siguiente punto, que es la clasificación de los cromosomas como tal. Recordemos que son 23 pares de cromosomas, 23 provenientes de la madre, 23 provenientes del padre. Cuando los juntamos, obviamente son 46 cromosomas. Pero de estos 46 cromosomas, 22 pares, o sea, 44 cromosomas, pueden identificarse por su tamaño, forma y su tinción como miembros de estos pares. Voy a adelantar un poquito. Como ustedes pueden observar, en el caso de los cromosomas desde el 1 al 22, pueden ir observando que hay una variación de tamaño, sobre todo. Y al centro, ese puntito blanco que ustedes pueden observar por ahí, es el centrómero. No vamos a entrar a mayor detalle, pero el centrómero es el punto de unión entre ambos alelos para formar un cromosoma. Así que estos pares, los primeros 22 sobre todo, van a estar ordenados de manera decreciente de acuerdo a su tamaño y la posición del centrómero, que recibe el nombre de cariotipo. En el caso de los 22 que acabamos de mencionar anteriores, exceptuando el 23, van a ser conocidos como autosomas. Y en el caso del par 23, va a recibir el nombre de un cromosoma sexual, porque el cromosoma 23 es el encargado de determinar el sexo del del bebé, ya sea hombre o mujer. Ustedes, exceptuando los que llevan teorías, hay algunos que estaban llevando el evolutiva 1, me estaban diciendo la Una pasada. pregunta. Sí, adelante. Como dice que el cromosoma Y y el X son los responsables de determinar el sexo, ¿qué pasa en estos cromosomas cuando el niño sale con eso que se llama hermafrodita?
Muy buena pregunta. Puede ser que dentro de las anomalías cromosómicas que nosotros estamos viendo puede aparecer la trisonomía como tal en ese cromosoma 23. Esto quiere decir, regreso al ejemplo aquí de las anomalías cromosómicas. Puede ser que en cualquiera de los casos, de los 5 que nosotros estamos observando acá, puede ocurrir entonces una malformación en ese cromosoma 23. Es que lo que les quiero comentar es a ese punto iba. Para los que están llevando evolutiva 1, ¿recuerdan cuando su profesor, espero que su profesor o profesora les haya hablado acerca de esto? Pero en un punto en nuestro desarrollo somos ambas cosas, somos tanto hombre como mujer. ¿Sabían eso? No. A mí me lo había enseñado en la escuela, aparte. Y vamos a... Muy bien, súper bien. En un momento, principalmente en el primer trimestre como tal, no sea, a ver, los que son padres también aquí, recuerdan que el odontólogo, le iba a decir, el ginecólogo o la ginecóloga que les vio, les decía que hasta el 4º mes aproximadamente le podía decir el sexo, porque hasta aproximadamente al finalizar el primer trimestre de embarazo, hasta ahí más o menos se va definiendo el sexo del embrión. Y esta definición es porque en el caso del cromosoma 23 todavía no se ha definido. Y resulta que, volviendo a la presentación, resulta que dentro de este cromosoma 23, la estructura que en el caso de los hombres forma el pene, en el caso de las mujeres forma la vulva y todo el organismo alrededor de los órganos internos, es básicamente la misma estructura. Incluso, si me dan un chance, no, ya no me da chance, pero la voy a buscar la imagen porque sé que está en el libro de desarrollo psicológico de Evolutiva. Muestra la progresión del niño, que es la misma estructura. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos del tubo neural, bueno, de la placa neural, que posteriormente formaba el tubo neural y luego el prosencéfalo, ¿no? ¿Sí? En el caso del desarrollo de las gónadas ocurre exactamente lo mismo. Tienen la misma base, solo que a partir de ciertos genotipos y de algunas modificaciones ambientales, puede entonces que un embrión se defina como hombre o como mujer. Se lo voy a buscar y se los traigo sin falta mañana. Porque esto hace entonces, y lo que quiero mostrarles por acá, que en el caso del cromosoma 23, que es este que se ve por acá, podemos obtener entonces es conocido como un cromosoma X por su forma que tiene, y luego la segunda parte del cromosoma va a formar un cromosoma Y, que en este caso, este ejemplo es de un hombre. Pero si nosotros en el cromosoma 23, entonces tuviéramos X y X, sería una mujer. ¿Se entiende? Sí, Hay algo interesante por acá. Ustedes sabían que como pueden observar, el cromosoma Y es más pequeño en tamaño que el cromosoma X. Incluso por ahí hay una pérdida de material genético que explica el por qué el sistema reproductor femenino es muchísimo más complejo que el masculino. ¿Está bien? Por eso es que las mujeres pueden estar embarazadas y un hombre no. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Clarísimos? Muy bien. Entonces, con eso damos por finalizada la clase del día de hoy. Mañana continuamos hablando un poquito de estos procesos. Recuerden de ir avanzando en la tarea del mapa conceptual. Si no me equivoco, se entrega mañana en la noche, ¿verdad?
Ya me acuerdo. Bueno, por ahí está. Así que ustedes ya tienen la fecha de entrega. Perdón. Para que ustedes puedan ir trabajando en esto, porque ya mañana vamos a empezar a hablar. Ya casi estamos a punto de terminar el capítulo 29 de Tórtora y ya vamos a entrar con el capítulo 10 de Pineda. Por eso les decía que era un poquito más corto esta unidad. Eso necesito que ustedes lo manejen porque ya mañana vamos a empezar a hablar de las 6 enfermedades, no son enfermedades, de las 6 afecciones cerebrales más frecuentes. En caso de tumor, accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos, y no los voy a tocar a fondo, porque por eso les pedí ese mapa conceptual de esa área de la 10.1 específicamente, para que ustedes lo manejen esta información, que de nuevo lo van a ver en Psicoficio 2. Psicoficio 2 van a enseñarle los trastornos más frecuentes a nivel cerebral. Ahí ya van a ver Parkinson, ahí van a ver Alzheimer, van a ver algunas enfermedades como esclerosis múltiple, entre otras cosas. Pero eso sí es importante que por lo menos el concepto básico lo manejen. Cuando sepan que yo estoy hablando de un tumor, ya sepan a qué me refiero. Porque eso abre paso a la última parte ya de la clase. Así que bueno, si no han avanzado en el mapa conceptual, pónganle, porque mañana ya vamos a empezar a ver esto. ¿Mapas para el sábado? Bueno, está bien. Lo importante es que ustedes manejen esta información bien, ¿ok? Cuando yo hable de un accidente cerebrovascular, hable de un trauma, infecciones, entre otras cosas. Bueno, gracias entonces y nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. No se olviden que el viernes nos vemos de 9 a 11. Gracias, pórtense bien. Lick, solo una consulta. Sí, Carlos, adelante. Sí, le escucho. Dice que no tengo claro, o tenía claro, pero ya me enredé con lo de la tarea. Ajá. Ajá, le escucho. Ok, quiero saber si son 2 resúmenes y una sola exposición o un solo resumen de los 2 grupos y dos expositores. Es, en ¿Me el escucha, caso, Lick? sí, ahorita ya sí le escucho. En el único caso, Hola. Okay. yo sí le escucho. ¿Me escucha ahora? Sí, Lick, le escucho. Ok. Nada más en el caso del grupo 1 y 2 presentan informes aparte, porque es ansiolíticos y antidepresivos. ¿Ok? Pero es un informe que varía una página, tal vez. De ahí básicamente es lo mismo. Y de ahí los demás, grupo 3 y 4 es lo mismo, grupo 5 y 6 es el mismo, pero sí hay un expositor por grupo. O sea, ahí van a haber 10 expositores. ¿Estamos? Ok, Lick, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, feliz día, pórtense bien.